Buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa, El Corazón de los Negocios. En el programa de hoy vamos a seguir hablando del viaje del líder transformador. Hoy hablaremos de toma de decisiones y cómo tenemos que tomar decisiones en este entorno VUCA en el que nos encontramos. También vamos a tener la suerte de contar con un invitado muy especial. Él es el director del diario AS y nos va a contar cuál ha sido su viaje hasta llegar a ser el líder que es hoy. Acompáñanos. Déjame que te diga 3 frases que una vez escuché. La primera dice así: el miedo es terrible, bloquea tu libertad para ser tú mismo. La segunda dice: me aterroriza ver a la gente que tiene miedo a vivir. Y la tercera dice lo siguiente: el miedo es peor que la muerte. Estas 3 frases no son mías, son frases que dijo Pau Donés en una entrevista con Jordi Évole unos días antes de morir de cáncer. ¿Qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que el miedo nos limita, que el miedo nos hace peores. En el viaje del líder transformador que comenzamos hace unas semanas, la tercera estación de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con coraje en la toma de decisiones. El líder transformador tiene que tener ese coraje para ser capaz de tomar decisiones que muchas veces son impopulares. ¿Y cómo se hace esto? Pues dejadme que os lo cuente. Hay 4 puntos que son relevantes a la hora de tener ese coraje del que estoy hablando cuando tomamos decisiones. El primero es saber que la incertidumbre es algo normal. ¿Qué quiero decir con esto? La incertidumbre es lo único cierto que tenemos. No sabemos qué cenaremos esta noche, no sabemos qué vamos a hacer en el fin de semana. Ya lo dijo Heráclito hace miles de años: el cambio es la única constante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de aprender a vivir en el cambio. Y para ello tenemos que resetearnos, como hablamos en el programa de la semana pasada, volver a reconectar circuitos neuronales que ya tuvimos conectados cuando éramos niños. Cuando nos encontramos con la incertidumbre, tenemos 2 opciones. La primera es tener miedo y quedarnos en esa zona de confort que nos impide evolucionar como seres humanos. La segunda es atrevernos a salir, atrevernos a explorar desde nuestra mejor versión. Por supuesto, el líder transformador elige la segunda. ¿Cómo podemos tener ese coraje en la toma de decisiones? Segundo palanca, ver que el riesgo es una oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida tiene riesgo. Lo que no podemos hacer es salir a empatar el partido. Tenemos que salir a ganar, sin miedo a asumir riesgos. Una persona que no asume riesgos es una persona que no toma decisiones. Por lo tanto, si trabajamos desde el miedo, lo que nos va a pasar, como decía antes, es que nos vamos a limitar. Y aquí recuerdo un estudio que se hizo hace unos años y se preguntaba a una serie de personas: ¿a qué tienes miedo? Cada uno de estos participantes escribían en una lista, hacían una lista sobre las cosas que les daban miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a tener una lesión, miedo a perder el trabajo, a perder la casa, etcétera, etcétera. 5 años después volvieron a reunir a estas personas, a cada una de ellas le dieron su lista y les preguntaron: ¿cuántos de estos miedos se han hecho realidad? Y fijaos, el 5% de esos miedos se habían hecho realidad. Otro 5% habían ocurrido por azar, no esperados. Y un 90% de esos miedos no ocurrieron en esos 5 años. ¿Qué nos dice este estudio?
que la mayoría de nuestros miedos son anticipaciones negativas que muy probablemente no acabarán ocurriendo. Por lo tanto, el líder transformador debe tener miedo si está en peligro su integridad o la de su equipo. Si no, el miedo lo único que va a hacer es limitarle. Tercera palanca. Ver y trabajar en retos nuevos. Asumir retos nuevos nos va a ayudar a darnos cuenta que lo que hacíamos hace 2 años, hace 5, hace 10 años, probablemente hoy ya no sirva. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hay una cosa que hacen los deportistas de élite y que todos podemos utilizar, que es crearnos autoafirmaciones que nos ayuden a recondicionar nuestra mente. Autoafirmaciones del tipo, puedo hacerlo, soy suficiente, va a salir bien, el proyecto va a ir como esperamos, estoy preparado. Todo este tipo de afirmaciones lo que van a hacer es condicionar nuestra mente hacia aquello que queremos conseguir y que es nuevo. De esta manera, lo que vamos a hacer o lo que nos va a permitir es atrevernos a tomar decisiones nuevas. ¿Y cuál es la última palanca cuando hablamos de coraje en la toma de decisiones? La última palanca tiene que ver con creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, va a ser muy difícil que los demás crean en ti. Creer en ti mismo es la clave del éxito. Y fijaos, creer es crear. Y la responsabilidad que tiene el líder transformador es crear un entorno donde el equipo pueda ser creativo. La creatividad tiene mucha relación con hábitos, con hacer cosas a diario. Por lo tanto, a la hora de ser creativos, tenemos que crear un entorno que nos facilite, un contexto de aprendizaje que nos facilite esa creatividad. Recuerdo otro estudio que se hizo no hace muchos años, en las que se preguntó a unos 10.000 directivos dónde se te ocurren las mejores ideas. 97% de ellos dijeron que las mejores ideas se les ocurrían en lugares como el campo, paseando por un parque, charlando tranquilamente con amigos, haciendo deporte, en la ducha, antes de acostarse, nada más levantarse, y un 3%, solo un 3% de ellos dijo que las mejores ideas se le ocurrían en el puesto de trabajo. La responsabilidad del líder transformador es crear un entorno donde la creatividad pueda aflorar, porque las personas del equipo tienen coraje a la hora de tomar decisiones, a la hora de probar cosas nuevas y no tienen miedo a errar, porque el error únicamente debe ser una fuente de aprendizaje. Nos vemos en el siguiente espacio de reflexión. Pues aquí estamos de nuevo en otra edición del Viaje del Líder. Y hoy estoy muy orgulloso y me apetecía mucho tener esta entrevista con un personaje público y con alguien que tiene una trayectoria maravillosa en el mundo del periodismo. Hoy vamos a tener con nosotros al actual director del diario AS, que es Vicente Jiménez. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Es un auténtico placer tenerte en este estudio y poder charlar contigo del viaje del líder. Y como siempre, mi primera pregunta a todos mis invitados es exactamente la misma. ¿Cuál ha sido el viaje que has hecho para llegar a ser el líder que eres hoy? Pues un viaje que básicamente se ha sustentado sobre trabajar mucho. Yo llegué a esta profesión sin ningún tipo de vínculo con ella o sin apenas vínculo, es decir, no se corresponde con una tradición familiar ni con una influencia cercana, sino que más bien fue una elección mía, con lo cual desde el minuto 1 hasta ahora he tenido que trabajar duro, aplicar todo lo que he ido aprendiendo, porque esto es un oficio que se aprende pero no se enseña. Y bueno, y hasta hoy estoy muy satisfecho de la experiencia. Creo que como
como dice el poema de Cavafis, el viaje a Ítaca es mucho más valioso que el mero hecho de llegar. De llegar, sí señor. Exacto. Disfrutar del proceso, disfrutar en Así este caso del viaje. Fíjate, decías que has tenido muchos aprendizajes. Cuéntanos algunos. De cara a ser líder, ¿cuáles han sido los aprendizajes que has tenido para llegar a ser el líder que eres hoy? Bueno, yo he tenido la enorme fortuna de que todos mis jefes han sido mucho mejores que yo. Los he tenido cerca enseñándome, les he tenido un gran respeto. No he tenido la mala suerte de tener un jefe incompetente, egoísta, de estas personas que se rodean de gente más mediocre para brillar. Todos mis jefes han sido unas personas estupendas y yo de todos ellos he aprendido algo. Y luego hay otra cosa que se aprende cuando empiezas a asumir puestos de responsabilidad, en los que ya la decisión que tomas ya no te afecta solo a ti, sino que afecta a tu entorno, afecta a la gente que está contigo. Y yo ahí he procurado siempre trabajar con 4 o 5 premisas básicas. Una, la humildad. Qué bueno. Víctor de la Serna, Jesús de la Serna, que fue un gran maestro de periodistas y que estuvo muy ligado al Grupo Prisa. Jesús siempre nos decía que hay 3 características que necesita un buen periodista, que es humildad, humildad y humildad. Qué bueno. Entonces, la humildad, la generosidad, para mí no hay nada mejor que la gente que está contigo triunfe y crezca y la puedas ver luego incluso superarte a ti. Eso es buena señal. Y luego algo que yo defino muy fisiológicamente, que es el pellizco en el estómago. Es decir, ir a trabajar cada día con un pequeño pellizco en el estómago para ver qué haces ese día, si te va a salir bien, si te va a salir mal, si te vas a equivocar. Yo creo que el día que pierdes esa punzada de motivación, pero al mismo tiempo de respeto por lo que haces, ese día estás acabado como profesional. Y yo todavía hoy, llevo ya 40 años de profesión, cada día que voy al periódico voy con un pellizco en el estómago. La portada, nos habrán pisado alguna noticia, seremos los mejores en cubrir el Mundial de Fútbol, lo que estamos haciendo en todas las plataformas digitales es el camino adecuado, los ingresos, la audiencia, es decir, un poco la preocupación por tu trabajo, ¿no? Qué interesante lo que has dicho y qué rico, porque claro, me estás casi haciendo la entrevista con todo lo que has dicho. Fíjate, la humildad es en el viaje del líder que yo estoy trabajando, uno de las estaciones, uno de los temas que tocaremos es la humildad, porque estoy contigo en que es absolutamente relevante en un líder. Tú hablas de generosidad, a mí me gusta hablar también de ser buena persona. Una buena persona siempre va a ser generosa. Por supuesto. Y tercero, lo que tú llamas el pellizco, a mí me gusta llamarle la pasión. Esa pasión que te hace levantarte todas las mañanas, que te apetece ir, sabes que va a haber momentos duros, etc. Es muy, muy relevante lo que has dicho y me lo quedo, me lo guardo. Yo tengo la enorme fortuna de que no recuerdo un solo día que haya ido a trabajar aburrido de mi trabajo. Otra cosa es que haya podido ir preocupado, agobiado o... En fin, con la nube en la cabeza porque algo está saliendo mal o cualquier cosa que haya sucedido, pues es un contratiempo, no todo son alegrías. Pero aquello de ir, aquello que decimos, perdón por la expresión, qué coñazo tener que ir ahora a trabajar, a mí no me ha sucedido nunca. Eso me ha permitido tener un trabajo que te exige muchas horas, trabajar los fines de semana, tener turnos de vacaciones raros y que en tu familia te vean poco. Sin eso, el periodismo ejercido honestamente tiene algo de devoción. Sí. Tiene algo de devoción. Yo siempre digo que hay gente que gana dinero en el periodismo, por supuesto, mucho dinero, pero si lo que quieres es ganar dinero, no vengas a esta profesión. Vete a otras que seguramente es más sencillo y ganarás mucho más. Aquí hay que venir a aprender. Y yo la primera vez que pisé una redacción, recuerdo que fue en el año 82, 83, y el primer trabajo que me pidieron fue una columna de breves. Hice los 4 breves, se la entregué a la redactora jefe. En ese momento estaba en la sección de internacional del periódico de Cataluña y me los cambió todos, absolutamente todos. Yo estaba creo que en 4º de carrera o 3º y dije, ¿cómo es posible que la cosa más sencilla del mundo, que es redactar un breve, me los haya cambiado los 4?
bueno. Y llevo 3 años o 4 estudiando, no sirvo para esto. Sí, por supuesto que servía, lo que pasa es que tienes que aprenderlo ahí, ¿no? En la facultad, que está muy bien, lo aprendes ahí. Fíjate, Vicente, has tocado otro tema que es la tolerancia a la frustración. Algo que te ocurrió a ti de becario en cuarto de carrera y que probablemente en tu profesión y como líder Claro. tienes que tenerlo. Y también has dicho algo que me ha parecido interesantísimo, que es la parte de conciliar. ¿Cómo lleva un líder como tú, aunque ya has hecho alguna anotación, cómo lleva esa conciliación entre la vida profesional y la vida personal? Este es un oficio complicado, para eso porque se ejerce las 24 horas y si tienes un puesto de responsabilidad lo ejerces las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Si tú eres director, como es mi caso ahora de las, o cuando lo fui de la cadena SER, o cuando fui director adjunto del País, lo eres siempre. Claro. No dices, ahora dejo de serlo y mañana, no, lo eres siempre. ¿Significa eso que siempre tienes que estar trabajando? No, pero significa que siempre tienes que estar en conexión, ¿no? Entonces eso y la conciliación, o al menos el tipo de conciliación que nos venden, repleta de ocio, en la que tenemos que ser felices y ahora sobre todo exhibirlo en Instagram, pues yo no podría. Yo no puedo estar cada semana en un destino distinto, haciéndome fotos en la playa en el mes de diciembre, no puedo. Pero sí que puedes darle calidad a ese tiempo, que es lo que yo procuro, es decir, el tiempo que tengo libre, pues le doy calidad. ¿Qué pasa? Pues que como director de las, pues yo todos los días veo la portada, todos los días que trabajo, por supuesto, pero los días que estoy descansando, también veo la portada, también entro a la reunión si puedo conectarme, porque esa responsabilidad mía 100%. Yo ahí no la puedo delegar. Puedo delegar a alguien la confección de la portada y tengo un equipo estupendo que sé que lo va a hacer incluso mejor, casi siempre, que cuando estoy yo. O al menos esa sensación me da. Pero yo no puedo delegar esa portada es mía. Igual que en un periódico o en una televisión o una radio que tiene comentarios editoriales o que tiene una parte de opinión y editorial, la prensa deportiva no tanto, suelen ser los directores los que opinan. La responsabilidad del editorial es del director o de la directora. Siempre. No puede delegar esa responsabilidad en nadie. Interesante. Entonces, eso significa que aunque tú no estés ese día, ese editorial o esa portada es tuya, igual que si estuvieras, ¿no? Entonces, eso te obliga a estar siempre conectado. Insisto, son fórmulas que uno se busca para que el tiempo que está con la familia, con los amigos o simplemente leyendo un libro, pues tenga una cierta calidad. Pero si también he dicho antes que el que quiera ganar dinero no vaya al periodismo, el que quiera vivir a la pata ancha, pues que tampoco venga al periodismo. Pues sí que Con lo cual quedan otros muy oficios Quedan... que te lo van a permitir mejor y son muy dignos y fantásticos también. O sea que... Bueno, con lo cual quedan muy poquitas personas que se quieran dedicar al periodismo. Pero fíjate, sigues diciendo cosas que a mí me parecen... vamos, me están descubriendo un mundo del cual soy un desconocedor, pero que por supuesto soy cliente porque os leo a diario. ¿Cómo se lideran a las personas que tú tienes? Porque claro, las personas que escriben vuestros artículos, vuestras narraciones de cómo ha ido un partido, etcétera, suelen ser personas muy independientes, que trabajan mucho. ¿Cómo se lidera a este tipo de personas? Lo que llamaríamos en una empresa multinacional un free rider, una persona que va muy de manera autónoma. En primer lugar hay que tener en cuenta que nuestro trabajo, como muchos otros, es un trabajo intelectual. Ajá. No es un trabajo físico, no es un trabajo que se pueda medir con un pie de rey. Es decir, hay otro tipo de industrias en las que el resultado, pues tú lo mides, la calidad de este vaso, si la circunferencia es la correcta. Aquí todo es opinable. Un artículo, una portada, una información, todo es opinable. En segundo lugar, te vas a enfrentar a una redacción que de los temas que se van a abordar es probable, casi seguro o seguro, que sepa más que tú. Bueno. Porque la persona que cubre el Real Madrid sabe más del Real Madrid que yo. La persona que cubre el tenis sabe mucho más de tenis que yo porque está todo el día siguiendo el circuito, viendo tenis. Entonces, aquí es donde entra la fórmula entre el poder y la autoridad.
Es decir, el poder te lo dan por decreto, en el momento en que te nombran tú ya tienes poder y lo puedes ejercer inmediatamente si quieres comprobarlo, pero la autoridad no. La autoridad y el respeto te la tienes que ganar cada día. ¿Cómo? Yo siempre digo que para mí la mejor herramienta es el sentido común. Hay que aspirar a ser justo, hay que aspirar a equivocarse poco y rápido, hay que aspirar a tratar a la gente como se merece, hay que ser empático con la gente, hay que ponerse en los pies de una redacción de 200 o 300 personas, pero es difícil porque nuestro trabajo tiene otra peculiaridad y es que lleva el nombre debajo. Claro. Es decir, los coches cuando salen de la cadena de montaje no llevan el nombre del operario que ha puesto las puertas, que ha puesto los neumáticos. En una publicación o incluso en un programa de radio se identifica al que trabaja. Eso es bueno y tiene una parte que a veces genera un exceso de vanidad o de egocentrismo o de engreimiento o directamente de confusión y pérdida de papeles. Los periodistas somos demasiado soberbios, en ocasiones nos hemos creído que somos los reyes del mambo. Por suerte la disrupción digital nos ha colocado en nuestro sitio y ya no somos los reyes del mambo, pero vamos, ni de lejos, y somos muy poco autocríticos. Yo siempre digo que un medio es lo que publica y lo que rectifica, las dos cosas, y por supuesto también lo que no publica. Qué bueno. Pero sobre todo lo que rectifica, que ahí es donde se ve la honestidad del medio. Entonces, para liderar un grupo humano en el que te tienes que poner cara a cara con alguien que sabe más que tú de un tema, pero que a lo mejor por saber tanto de ese tema le pasa como al pez, que no sabe nada del agua porque nunca ha salido de ella. Ahí es donde entra un poco la esgrima intelectual para que esa persona reconozca en ti que lo que le estás diciendo, respetando su conocimiento y su punto de vista, a lo mejor no es lo mejor para el periódico. Por eso el director tiene que tener una visión global del periódico y ejercer básicamente la línea editorial que le quieres dar al periódico, que en definitiva es el destilado de todo el trabajo que se hace. Es decir, y eso es responsabilidad tuya. Si tú quieres poner el periódico aquí, la radio aquí, o lo quieres poner allí, o quieres abrir este canal, o quieres cerrar este otro, o quieres dedicar tu agenda informativa a estos temas porque consideras que son los importantes. Bueno, y eso lo marca cada periódico. No es lo mismo tener una responsabilidad en El País, donde yo trabajé 25 años, que tenerla en el AS. Es distinto, son otras claves y todas requieren un esfuerzo. No estoy diciendo que sea más fácil una que otra, ni muchísimo menos. Pero no menos importante. Ni muchísimo menos. Mira, yo cuando fui a la radio pensaba que me nombraron director general de la cadena SER y cuando llegué yo pensé que lo más difícil para mí iba a ser hacerme con la radio hablada. Es decir, con lo que es la cadena SER, cadena líder, cadena informativa que da noticias, con una pulsión informativa descomunal, con un equipo de décadas. Y sin embargo, donde más problemas encontré o donde más inseguro me sentí fue en la radio musical. Que cualquiera de fuera podría decir, pero si la radio musical es muy sencilla, es poner discos y hacer comentarios. Pues no, donde realmente me enfrenté a un desafío fue con la radio musical. Primero porque yo no tenía experiencia y segundo porque la radio musical tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Y en tercer lugar porque la radio musical tiene códigos y fórmulas de trabajo que no se parecen en nada a lo que para mí era más familiar, que es una redacción de informativos donde abordas los temas y bueno, yo ya venía con bastante experiencia y además hay unos profesionales tan maravillosos en la cadena SER que prácticamente aquello se hacía solo. En cambio, en las musicales hubo que meter mano, por la razón que fuera hubo que meter mano y ahí me sentí mucho más inseguro. Por suerte, de nuevo, y creo que esto es importante para este programa, tener un equipo bueno, muy bueno, te salva siempre y siempre encuentras la isla cuando peor está la tormenta, ¿no? Entonces yo tuve esa fortuna también en la radio. Fíjate, la fortuna es nuestra por escuchar todas las cosas que nos estás contando y además hay algo que a mí me parece muy interesante y más o menos lo estabas comentando ahora. Tú has trabajado con muchas estrellas, de hecho hoy en tu periódico hay una estrella conocida por todos que es Roncero. ¿Cómo se lidera a este tipo de personas? No solamente ahora en el periódico, sino anteriormente en la radio y demás. ¿Qué tiene que hacer el líder para no hacer sombra a esas estrellas, permitirles ser y por otro lado
bueno, pues también ejercer su liderazgo. No es fácil, ¿eh? No, me imagino. No es fácil porque no todo el mundo lleva la fama y el reconocimiento de la misma manera. Tú has citado a Roncero. Roncero puedo decir que es un ejemplo para todos porque es un tipo fantástico. Qué bueno. Fantástico. Humilde, trabajador. Yo se lo digo a todo el mundo, digo, Roncero, no os penséis que se pasa la vida en el chiringuito haciendo esas cosas. Roncero trabaja 12 horas, 10 horas en la redacción de AS, es el primero que llega, es el último en irse y lleva una sección diaria de 8 páginas, más todo lo que hacemos en la web sobre el Real Madrid. Cubrir el Real Madrid no es sencillo, no es sencillo, no se admiten muchos errores ahí. Entonces, Roncero es un gran periodista. Sobre tu pregunta, pues sí, efectivamente, en la radio uno trabaja con lo que llamamos talentos, ¿no? La gente que es conocida, la gente que entra en los hogares de la gente y por lo tanto todo el mundo los considera parte de su vida, a Francino, a Ángeles Barceló, a Pepa en su momento, bueno, a Aimar Bretos ahora y todos los que ha habido, Iñaki Gabilondo, Llamas, en fin, toda la gente tan maravillosa que ha habido por la cadena SER y en otras emisoras también, grandes profesionales. No es fácil tratar con ellos porque además hay que darles su espacio, su autonomía, porque para eso son quienes son y lo hacen como lo hacen, pero nunca deben olvidar, y ese es tu trabajo, que trabajan bajo una marca. Eso es. Y que esa marca está por encima de todos nosotros. Esto a veces se olvida. A veces se olvida pues porque somos humanos y yo he tenido la enorme fortuna de no ser famoso. No sé cómo llevaría el ser conocido, que salgas a la calle y que todo el mundo te pida autógrafos. Eso debe ser complicado. Debe ser duro. Entonces, en ese sentido yo he tenido también la enorme fortuna. Va a parecer que es que todo lo que me ha pasado es bueno. Tengo muchos momentos fastidiados, pero de que he trabajado en un grupo donde el medio ha estado siempre por encima de la gente que en él hablaba o en él escribía o en él hacía televisión. Y la prueba está en que la cadena SER sobrevive muy bien a las salidas de sus estrellas, a los cambios de sus talentos en los programas. Se fue Iñaki, en fin, siempre ha habido algún cambio de estos traumáticos y la cadena ha aguantado el liderazgo. Los programas no llevan el nombre de sus locutores. Hay una cultura de equipo y una cultura de radio. Igual que en el país los directores o directoras que ha tenido el país, con la única excepción de Juan Luis Cebrián en su momento, que era una persona muy conocida, no han sido personas de un gran perfil público. O sea, ahí era más el equipo que el líder. Y yo creo que además los tiempos actuales, y ya termino, los tiempos actuales no demandan grandes líderes mágicos que cada día dan con la pócima para hacer del periódico algo diferente. Por supuesto, si tienes a esa persona, consérvala y cuídala. Pero hoy los periódicos, los medios de comunicación, las televisiones, salen adelante gracias a los equipos. Porque la complejidad que ha adquirido el ejercicio periodístico con la disrupción digital es tal la cantidad de formatos distintos que tienes que hacer cada día, es tal la cantidad de variables que tienes que manejar, son tantos los nuevos perfiles que se han incorporado a las redacciones. Las redacciones ya no solo hay periodistas con formación de ingenieros, periodistas, yo los llamo periodistas porque trabajan en un periódico, periodistas con formación de matemáticos, periodistas con formación de químicos, que tienen que saber cosas que los demás con otra formación no hemos tenido. Entonces, ante esa dificultad, ese desafío, o tienes un magnífico equipo, o pretender que yo sepa de SEO, que yo sepa de inteligencia de audiencias, que yo sepa de redes, no de redes, que sepa de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Snapchat, que sepa de todo. Eso es imposible. No hay nadie que sepa de todo. Lo que tienes que tener es un equipo de gente muy buena en todos esos ámbitos y dejarles trabajar. Y tú dejarte llevar y, a ser posible, empujarles, abrirles el camino, fomentar su talento, no opacarlo. Es decir, el trabajo del director en ese sentido ha cambiado un poco. Yo creo que ya no hacen falta directores geniales, y vuelvo a insistir, si tienes uno genial, alabado sea Dios, pero necesitas más equipos buenos y muy bien formados. Pues Vicente, no sé si se te ha hecho corto o no, pero hemos llegado al final de la entrevista.
y a mí me ha parecido que se me han quedado montones de cosas por preguntarte de tu liderazgo, con lo cual te tendré que invitar dentro de unos meses a que vuelvas de nuevo y nos sigas contando, porque has contado, has dado, pues como no podía ser de otra manera, muchas perlas, o como decís vosotros, muchos titulares. Con lo cual... Espero que ninguno haya sido polémico. No, titulares buenísimos, y te lo agradezco muchísimo. Lo agradezco a vosotros. Y en cuanto a vosotros, pues nada, os espero la semana que viene en una nueva edición del Corazón de los Negocios, con un nuevo espacio de reflexión y otro líder al que entrevistaremos y nos contará su viaje. Gracias.